Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos. Conozca la verdad presente que rompió las barreras del tiempo y el espacio, y que ha llegado hasta nosotros no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con ustedes su programa La Verdad Presente, que trae un mensaje de esperanza y aliento para esta generación. Qué gusto saludarles una vez más en su programa La Verdad Presente. Recuerden que estamos en la serie Pilares de nuestra Fe. Hoy veremos el pilar de la segunda venida de Cristo, un tema importante que constituye en esencia el corazón del Evangelio. ¿Y saben por qué? Porque la promesa del regreso del Señor Jesucristo le da sentido a cualquier doctrina. Pues si el Señor no regresara por segunda vez, de nada sirve todo lo demás. Así que les doy una cordial bienvenida. Les invito a inclinar el rostro y pedir la bendición de nuestro Padre para el estudio de esta ocasión. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque nos recuerdas que hay una promesa maravillosa de tu Hijo, y es que vendrá otra vez. Ayúdanos a creer y a vivir esta promesa, Señor. Por favor, tócanos con tu Santo Espíritu para ver con claridad cómo vendrá Jesús, a qué vendrá, pero sobre todo, cómo debemos prepararnos para recibirlo. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que entonces, hoy estudiaremos el pilar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, comencemos con el Evangelio de San Juan, capítulo 14, los versículos 1 al 3. San Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Por qué creemos que Jesús vendrá por segunda vez? La respuesta es sencilla, porque Él mismo lo dijo, y sus apóstoles se encargaron de pregonar esta maravillosa promesa. Y vean los términos en que los apóstoles lo hicieron. Es decir, vean la manera como los apóstoles hablaban acerca de la promesa del Señor Jesús. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro fue testigo de un momento glorioso allá en San Mateo capítulo 17, en el famoso monte de la Transfiguración, donde el Señor resplandeció, mostró su gloria. Y Pedro dijo, eso que nosotros vimos fue la manifestación de su poder, la manifestación de su gloria, tal como será cuando venga por segunda vez. Así que, ¿por qué creemos que Jesús vendrá? Número 1, porque Él lo dijo. Y además, número 2, porque los apóstoles mismos se encargaron de proclamar esta verdad. ¿Y saben qué es lo extraordinario, estimados? Que el propio Satanás lo sabe. Por eso, en Apocalipsis, capítulo 12, vean las palabras que se usan en el versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe que un día Jesús vendrá a aplastar la cabeza al pecado en su totalidad. Vendrá a erradicarlo de este mundo. Y Satanás lo sabe, por eso trabaja con redoblado esfuerzo, sabiendo que tiene poco tiempo. Estimados, sabemos que Jesús vendrá porque Él lo dijo, y Jesús es alguien que acostumbraba y acostumbra a cumplir sus promesas. Ahora, la pregunta del millón es, ¿y cómo vendrá Jesús? Porque cuando vemos
las advertencias del propio Señor en San Mateo, capítulo 24, acerca de los últimos días. San Mateo, capítulo 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cómo puedo saber si el Jesús que viene no es un falso Cristo? El otro día me sorprendí que encontré una página web donde se había levantado una encuesta. ¿Cómo sabe usted o cómo puede identificar si el Cristo que viene es el verdadero? ¿Saben lo que me sorprendió? Es que algunas personas dijeron, yo lo reconoceré por su cabello largo. Estimados, yo me quedé preocupado. Si esta es la clase de información que los cristianos tenemos, les garantizo que seremos engañados. Usted no puede pensar que solo porque tiene el cabello largo ya es Jesús. Otra persona decía, yo lo voy a reconocer por el manto blanco. Estimados, eso no es posible. Hay otras características que el propio Señor Jesucristo dejó. Nunca se menciona el pelo largo, nunca se menciona el manto blanco. Hay otros rasgos que el Señor presenta como características o como evidencias de que es el verdadero Mesías que viene por segunda vez. ¿Cuáles son algunas de estas características? Recuerden, el Señor advirtió que habría falsos cristos, que pretenderían hacerse pasar por Él. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características que nos permitirán reconocer a nuestro Redentor? Veamos la primera en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 10 y 11. Hechos, capítulo 1, versículo 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es importante notar que en el momento de la ascensión, los ángeles les dicen a los apóstoles, así como lo vieron irse, así vendrá. ¿De qué manera se fue Jesús? Hay algunas personas que dicen que Jesús ya vino espiritualmente, o que ya va a venir en cualquier momento, pero que vendrá espiritualmente, que lo veremos con los ojos de la fe. Pero, ¿cómo dicen los ángeles que Jesús iba a venir? Él iba a venir tal como se fue. ¿Cómo se fue Jesús? ¿Se fue en espíritu o se fue en carne y hueso? Vea lo que dice el Evangelio de San Lucas, que nos habla precisamente del momento en el que el Señor Jesús asciende a los cielos. San Lucas, capítulo 24. Un día, en el momento en que el Señor iba a ascender a los cielos, se le aparece a los discípulos. Y estos sorprendidos, Lucas capítulo 24, verso 37. Cuando vieron al Señor Jesús, entonces espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vosotros o a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Cuando Jesús resucitó, no fue un espíritu el que se levantó todo el cuerpo, carne y hueso. Y entonces Él les muestra esto. Versículo 40, y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían, porque estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y lo tomó y comió delante de ellos para demostrarles que no era un fantasma, no era un espíritu, era un ser de carne y hueso. Ahora, una vez que el Señor Jesús terminó de conversar con ellos, dice el versículo 50 de Lucas 24, 50, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, tal como ellos lo vieron. Después de manifestarse que era carne y hueso, se fue hasta Betania, donde estaba el monte de los olivos, y en presencia de ellos fue ascendido al cielo. Y por eso es que Hechos 1, 10 y 11,
En el versículo 11, los varones le dicen a los discípulos, así como le habéis visto ir, así vendrá. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que cuando Jesús venga por segunda vez, escuchen esto, Jesús vendrá personalmente, no vendrá espiritualmente, vendrá en persona. Será algo palpable, no solo se verá, se podrá percibir el propio Señor tal como se fue, pero claro, revestido de gloria, en poder y gran gloria, pero será en carne y hueso, tal como Él se fue. Otra característica que nos habla acerca de la segunda venida de Jesús, ahora en Apocalipsis, en el capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1 y el versículo 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿Cuántas personas verán al Señor Jesús? Dice que todo ojo le verá. Entonces, ¿cómo vendrá Jesús? Será de manera visible. Usted tendrá la oportunidad de verlo desde donde usted se encuentre. No importa si está en la montaña más alta o si está en el cañón más profundo, no importa dónde esté. Cuando Jesús venga, le aseguro que usted lo verá. Esto es lo que la Escritura dice. Otra característica lo podemos ver en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué sucederá cuando Jesús venga? Se tocará trompeta, dice, voz de arcángel y trompeta de Dios. Cuando Jesús venga, estimados, no solo será personalmente, sino que será visiblemente. Y de acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:16, será algo que usted escuchará, será audible la segunda venida. Otro rasgo también importante en Mateo capítulo 24, versículo 30. San Mateo capítulo 24 y el versículo 30. Aquí viene la cuarta característica. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Esto será espectacular, estimados. No solo será personalmente, sino que será visible, será audible y será con poder y gran gloria. Otro elemento importante aquí mismo, ahora en el versículo 31, Mateo 24, 31. Y enviará sus ángeles con voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Nuevamente vuelve a repetir que será algo audible, porque dice que los enviará a sus ángeles con voz de trompeta. Y la característica número 5, de acuerdo a esto, dice que vendrá con sus ángeles. Recuerden, Jesús tiene que venir personalmente, número 1. Número 2, tiene que ser visible. Número 3, va a ser algo audible. Número 4, vendrá con poder y gran gloria. Y número 5, vendrá con sus ángeles. Y no crea que va a venir con 2 o 3 ángeles. Vendrá con sus miles de ángeles, de acuerdo a lo que Judas menciona en el único capítulo que tiene Judas Tadeo. Veamos el versículo 14. Judas, el versículo 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí que viene el Señor con sus santas decenas de millares. Cuando Jesús venga, vendrá con santas decenas de millares de ángeles. Estas son las características. Ahora, lo impresionante son algunas de las cosas que ocurrirán cuando el Señor venga. Veamos algunas de ellas. Por ejemplo, el texto de 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué sucederá cuando Cristo venga? Los muertos resucitarán, las tumbas se abrirán. No importa de qué material se hizo la lápida,
esa se quebrantará, se romperá para darle paso a aquellos que descansaron, que duermen en Cristo Jesús. Otra cosa que sucederá cuando el Señor Jesús aparezca sobre las nubes de los cielos por segunda ocasión está registrado en Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Cuando nosotros leemos en qué momento sucede ese terremoto, nos damos cuenta que es en el momento en el que el Señor Jesucristo aparece por segunda vez. Entonces, cuando Jesús aparezca por segunda vez, los ángeles recogerán a los muertos en Cristo, ya resucitados, que saldrán de sus tumbas. En la ocasión cuando el Señor Jesús resucitó, un solo ángel vino, y mire la expresión que se usa en San Mateo para describir lo que sucedió en la ocasión cuando vino un solo ángel. Mateo capítulo 28, versículo 2. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esa es la ocasión cuando el Señor Jesús resucitó y bajó un solo ángel y hubo un gran temblor. Ahora usted imagínese, decenas de millares de ángeles sacudirán este planeta. Claro que lo sacudirán. Entonces, estas son algunas de las cosas que sucederán cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Otra característica o de las cosas que van a suceder cuando el Señor Jesús venga, por ejemplo, volvamos Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis, en el capítulo 14 podemos ver que hay un momento en el que los seres humanos serán destruidos, y es precisamente cuando el Señor Jesús aparece por segunda vez. Por ejemplo, vea Apocalipsis capítulo 14 y veamos el versículo 14 en adelante. Miré y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. El Señor aparece, llegó el momento de cegar la tierra, de recoger a los redimidos. Por eso dice en el versículo 15, la segunda parte del verso dice: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y entonces recogió a sus redimidos, representados por el trigo. Sin embargo, ¿qué pasa con los impíos, con los malvados que no recibieron al Señor Jesús? Mire lo que sucede, versículo 17, salió otro ángel del templo que está en el cielo teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó sus uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Suceden dos cosechas cuando el Señor Jesús aparece sobre las nubes de los cielos. Una cosecha a sus redimidos y los lleva, son arrebatados. Pero la otra cosecha es sobre los malvados, que son arrojados, dice, al lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando Jesús venga, fíjense bien, de acuerdo a lo que estamos leyendo, los muertos resucitarán, habrá un temblor y además los malvados serán destruidos. Esta verdad es apoyada, por supuesto, en la segunda carta a los Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo nos dice, segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 8. Segunda carta a los Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando el Señor venga, con el espíritu de su boca, con el resplandor de su venida, destruirá a todos los impíos, tal como lo acabamos de ver en Apocalipsis 14. ¿Saben ustedes que Jeremías, muchos siglos atrás, vio el futuro, el momento cuando la tierra sería cegada?
y en el capítulo 4 describe cómo quedaría la tierra después de ser cosechada. Jeremías 4, 23 al 26. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Note lo que está diciendo. La última frase dice que todo eso, ciudades asoladas, ciudades destruidas, collados destruidos, sucederá durante el momento del ardor de su ira. Es la misma figura que está usando en Apocalipsis 14, cuando dice que son pisados en el lagar de la ira de Dios. ¿Cuántas personas quedarán vivas entonces entre los malvados? De acuerdo a las Escrituras, nos dicen que no quedará absolutamente nada. Y si lo quieren todavía corroborar un poco más, vean las palabras que usa ahora ahí mismo Jeremías capítulo 25, versículo 30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz, rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. ¿Por qué dice canción de lagareros? Porque acuérdense, cuando se pisa el lagar de la ira de Dios, es una obra representada por los lagareros cuando sacaban el vino de la uva. ¿Qué es lo que hacían? En una piedra, en un lagar, echaban todas las uvas, y los lagareros, los hombres y mujeres que pisaban las uvas, se metían, y mientras ellos hacían ese trabajo, tenían un típico canto, como cualquier trabajador actualmente, y ese canto era una característica de quienes pisaban precisamente las uvas. Y ahora por eso está diciendo aquí que se cantará canción de lagareros contra todos los moradores de la tierra. Y el versículo 33, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Así que cuando el Señor Jesús venga, serán destruidos los malvados. Estas son las cosas que sucederán. Cuando Jesús aparezca, los muertos resucitarán. Cuando el Señor Jesús aparezca, estimados, habrá un gran temblor. Cuando el Señor Jesús aparezca, los impíos, los que no lo aceptaron, serán destruidos con el poder de su voz, con el resplandor de su segunda venida. Por eso es importante, estimados, tomar una decisión ahora, no solamente de creer, no solamente de aceptar al Señor Jesús, sino de obedecerle, tomando en cuenta que cuando el Señor Jesús venga, de acuerdo a Hebreos, mire lo que dice Hebreos capítulo 9. Veamos el texto de Hebreos en el capítulo 9 y veamos el versículo 28. Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Este texto es maravilloso, estimados. Jesús aparecerá por segunda vez, tal como lo estamos viendo. ¿Y por qué? Va a venir a salvar a los que le esperan. Yo le pregunto esta ocasión, ¿usted es de los que están esperando al Salvador? ¿Usted es de los que están preparándose para recibirle? Estimados, hay una advertencia de parte de la Escritura sobre cómo viven los que esperan al Señor Jesús. Veamos, por ejemplo, la carta de Tito en el capítulo 2. La carta que Pablo escribe a Tito. Y vea la advertencia que nos muestra aquí en el capítulo 2, Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa
y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Note lo que está diciendo. Hay una advertencia. Vivir, dice, sobria, justa y piadosamente. Es decir, nuestro estilo de vida, estimados, cambia cuando esperamos a nuestro Redentor. Porque el que espera a su Redentor, lo espera porque lo ama porque lo conoce y sobre todo le obedece. Anda en los caminos del Señor. Renuncia a las actividades, a las obras que entran en conflicto con su fe y que ofenden el nombre de su Redentor. Estimados, una de esas cosas que está diciendo Tito entonces es que nuestras vidas deben ser sometidas a nuestro Redentor, de tal manera que el Espíritu transforme nuestro corazón y de esa manera vivir en armonía con los principios. Y saben, estimados, esto se logra mediante una práctica muy necesaria que nos advierte en Hebreos, el capítulo 10, versículo 25. Hebreos 10, el capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Pues el día más esperado por los cristianos. ¿Y cómo esperamos los cristianos? Cuando renunciamos a las atracciones de este mundo, a las tentaciones, y no dejamos de congregarnos, sino que lo hacemos tanto más sabiendo que el día de nuestra redención está cerca. Por eso en esta ocasión le hago una invitación especial. Por favor, acérquese al Señor Jesús. Confiese sus dudas, confiese sus temores y dígale: Señor, yo quiero arreglar mi vida. Yo voy a congregarme, pero sobre todo, yo quiero entregarte el corazón. Recíbeme y perdóname. ¿Le gustaría a usted hacer esa oración? Hágalo entonces, abra su corazón al Señor, caiga de rodillas delante de Él y dígale: por cuanto he creído, yo espero que vengas pronto por mí. Que el Señor les bendiga. La esperanza de mi corazón es la venida del Señor. Gran fe tenemos, la que Cristo da en sus promesas de amor. Ya del tiempo es el fin, cuando la humanidad se despierta al pronunciar: aleluya, Cristo es Rey. La esperanza de mi corazón es la venida del Señor, del Señor. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos. Conozca la verdad presente que rompió las barreras del tiempo y el espacio, y que ha llegado hasta nosotros no por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con ustedes su programa La Verdad Presente, que trae un mensaje de esperanza y aliento para esta generación.